Hola, muy buenos días. Un honor de nuevo hoy, sábado 11 de julio, compartir con cada uno de ustedes nuestra experiencia grandiosa. Y hoy, con mucho cariño, recibimos a nuestra querida Concepción Olavarrieta. Nos viene a presentar reflexiones sobre la magnífica Humanitas, perlas laicas de sabiduría humana en la carta encíclica del Papa León XIV. Y antes de iniciar con todo este proceso, queremos leer una cortita. Nuestra querida Jan Harwish nos leerá una cortita, un resumen de toda esta grandiosa experiencia de nuestra querida Concepción. Querida Jan. Gracias, querida Janet. Estamos grabando, ¿verdad? Ya, sí, ya estamos Ok. grabando. Concepción, presidenta del Nodo Mexicano del Proyecto de Milenio, vicepresidente mundial del Consejo Directivo también del Millennium Project y Mexican Chair del Millennium Project, y la creadora de la Bolsa de Tierra Social, autora y compiladora de futuros, el primer diccionario enciclopedia mundial sobre la perspectiva, creadora y organizadora del Premio de Milenio, del Milenio Mundial. También la autora y coordinadora del libro Futuros México hacia 2050 y Latinoamérica 2050, retos, escenarios y acciones, que es mi Biblia. Gracias, querida Concepción. Bueno, y con esta cortísima resumen de su experiencia y lo grandiosa que es, queremos invitar a que nuestra querida Concepción nos facilite y nos dé esta excelente introducción sobre la magnífica Humanitas. Gracias, Concepción. Y esta Muchas es gracias, su Janet. panel. Voy a compartir entonces. Sí. A ver, permítame tantito para pedir la autorización de compartir. Compartir. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Veo que estamos en contacto con Francia y yo les quiero compartir a ustedes que yo tengo un bisnieto franco-mexicano, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que mi consuegra, gracias a mi consuegra, mis nietos de ese lado van a tener la oportunidad de tener las dos nacionalidades, ¿sí? Y tengo otro nieto que está esperando, otro bebé, que también va a ser mi tercer bisnieto, y que él lo que tiene es que va a tener tres nacionalidades. Va a tener la nacionalidad mexicana, americana y francesa. Entonces yo eduqué a mis hijos para que fueran hijos del mundo, pero ahora estoy viendo que mis nietos se los van a tener el mundo y ya creo que galácticamente ahora tienen que buscar también otros horizontes. ¿Cuál es la razón de haber escogido perlas laicas para Querida una presentación? Concepción, Sí, perdón, mi amor. Antes, ¿podrías ponerla en modo presentación, por favor, abajo, en donde está una presentación en tu sí, pantalla? ahorita la pongo. Ah, ok, mi amor, gracias. Presentación con diapositivas. A ver, aquí vamos. ¿Sí? Desde inicio. ¿Ya la pueden ver? ¿La pueden ver? Excelente, Sí, excelente, muy muy amable. bien. ¿Por qué se llama perlas laicas? Básicamente porque yo tengo muchos amigos que se dicen que son laicos. Tuve una hija que se decía que era laica, ¿sí? Y también que son de muchas religiones. Y yo encontré que en Magnífica Humanitas hay un contenido de sabiduría humana que nos lleva a estar unidos para construir juntos un mejor futuro para todos. Entonces, a partir de eso, lo que yo hice y les voy a presentar ahora, en las primeras láminas, es reproduje prácticamente lo que tiene que ver
con la descripción que se hace del contenido de este maravilloso documento, pero a partir de la sexta ya me voy a referir específicamente a toda la parte laica. Y les voy a leer los extractos que yo consideré que eran relevantes para poder compartir y dialogar con ustedes y con las personas de otras redes, para que nos demos cuenta del gran alcance que tiene esta magnífica Humanitas. Yo considero que en estos momentos hay dos documentos que son verdaderamente fundamentales. Por una parte, el de Naciones Unidas, ¿sí? Lo que se publica como nuestra agenda común. Creo que hay una gran hermandad entre lo que se plantea Naciones Unidas y lo que dice Magnífica Humanitas. Y ya estamos hablando de una diferencia de 5 años en que se publica una respecto de la otra. Así es que empecemos. ¿Qué es una encíclica? Es una carta solemne enviada por el Papa a los obispos, a todas las personas, a los católicos, a todas las personas de buena voluntad, para orientar, enseñar o fijar su postura sobre temas doctrinales. Y lo que resulta muy relevante a lo largo de esta encíclica son las dos imágenes bíblicas que escoge el Papa para identificarnos sobre las diferentes alternativas que tenemos como camino. El ser muy orgullosos, el apoderarnos de las situaciones y el no compartir. Y por eso se refiere a la Torre de Babel, donde todos empezaron a hablar diferentes idiomas. Y la ciudad de Jerusalén, donde estaba totalmente destruida y se empieza a reconstruir unidos con diálogo y paciencia, cuidando lo humano y el bien común. La encíclica contiene 5 capítulos. El primero, bueno, tiene una introducción y luego 5 capítulos. El primero, un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. El segundo, los fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia. El tercero, la técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. El cuarto, custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo, libertad. El quinto, la cultura del poder y la civilización del amor. Y luego una conclusión. Cada uno de estos apartados, de cada uno de estos capítulos, tiene una serie de apartados y van a ver la consistencia que tiene el desarrollo de cada una de ellas. A partir de aquí es como empezamos a dialogar, podríamos decir, con todos los amigos que no siguen necesariamente nuestras creencias religiosas. Entonces, ¿qué tiene la introducción? Una pregunta muy interesante que dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Tenemos que edificar en el bien. Esto significa edificar un mundo en el que todos puedan florecer. Exige una corresponsabilidad valiente. La lógica de la subsidiariedad, que valora la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas. Como no es un término muy común, yo me voy a permitir leerlos lo que bajé de internet. El principio de subsidiariedad establece que los asuntos, problemas o necesidades deben ser resueltos por la autoridad o nivel organizativo más cercano a los ciudadanos. Las instancias superiores, como el Estado, solo deben de intervenir de manera supletoria y temporal cuando los individuos, familias o comunidades locales no puedan valerse por sí mismos. Ahora, en particular, con la referencia de este documento de la Iglesia, significa un pilar ético que defiende la dignidad humana, evitando que el Estado absorba o suprima las libertades y responsabilidades de las agrupaciones menores. En el derecho internacional significa que en materia de derechos humanos, como el sistema interamericano, funciona bajo la regla de que los organismos internacionales solo intervienen cuando los tribunales nacionales no han podido o querido resolver una violación. Y para la Unión Europea opera como una regla básica de competencia. La Unión solo actúa si los Estados miembros
no pueden alcanzar de manera suficiente los objetivos de una acción. ¿Cuáles son las dimensiones de la subsidiariedad? El principio opera en dos ámbitos clave, una dimensión vertical. Regula la relación entre los distintos niveles de gobierno. Las decisiones deben tomarse a nivel local o regional siempre que sea posible, dejando las funciones al gobierno central únicamente si exceden las capacidades de las entidades más pequeñas. Y una dimensión horizontal que define el límite entre la sociedad civil y el Estado. Se promueve que los ciudadanos, el sector privado y las organizaciones intermedias tomen la iniciativa para desarrollarse económicamente y resolver sus propios problemas, limitando al Estado a un rol orientador y de apoyo cuando sea necesario. El otro punto es permanecer siendo humanos. Bueno, aquí lo que dice es, el verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. Surgirá un hogar común sólido y hospitalario, donde el amor y la verdad finalmente se encontrarán y la justicia y la paz se besarán. El capítulo primero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 apartados. Y lo que tenemos que tener en mente, yo voy a referir cada uno de ellos, pero no voy a repetir el nombre. Simplemente quiero que ustedes piensen que el capítulo primero se refiere a un pensamiento dinámico. Es la inteligencia artificial debe entenderse como una, déjenme mover este de aquí, como una transformación que interpela desde dentro las categorías de la doctrina social y exige un mayor desarrollo de la misma. La sabiduría de la palabra y el diálogo con las ciencias humanas. La filosofía y las ciencias humanas y sociales ayudan a comprender y analizar más a fondo las dinámicas culturales, económicas y políticas. La doctrina social como discernimiento comunitario debe regular la vida interna de las naciones y sus relaciones recíprocas con una concepción de la paz que se concreta en el camino hacia un desarrollo humano integral. El principio de subsidiariedad fortalece el tejido asociativo y comunitario y vincula la dignidad del trabajo, la justa remuneración, la posibilidad real para las familias y la posibilidad real para las familias de llevar una vida humana digna. Esto de la dignidad es algo que lo vamos a estar encontrando de manera repetida y creo que esto verdaderamente lo que está haciendo es que nos enaltece como seres humanos. Dentro de este mismo apartado, tenemos que el enfoque del capítulo segundo se refiere a los fundamentos y principios de la doctrina social ahora. Para custodiar a la persona en el tiempo de la inteligencia artificial, se debe volver a reflexionar sobre el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y la justicia social. Un primer apartado se llama el altísimo valor de los derechos humanos. Junto a una mayor conciencia del valor de toda persona humana y de sus derechos, ha crecido también el reconocimiento de los derechos de las minorías. Los principios de la doctrina social. El bien común es la forma social de la dignidad que reconoce a cada uno y que solo juntos podemos construir, acrecentar y custodiar. El principio del destino universal de los bienes de la tierra, el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales y los bienes inmateriales y culturales requieren que el uso de los bienes y de las nuevas posibilidades ofrecidas por la técnica esté regulado de tal modo que respete al ambiente. Recuerdan ustedes que justamente en nuestra agenda común se habla de los bienes públicos y de los bienes privados, de los bienes comunes, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo encuentro un gran enlace entre ambos documentos. El principio de la subsidiariedad. El Estado y todo gran actor económico y tecnológico deben construir formas de cooperación que respeten los diversos niveles de la comunidad mundial y los hagan corresponsables del bien común.
el principio de solidaridad. La solidaridad se expresa cuando cada uno, junto con los demás, asume responsabilidades reales para que el bien común se traduzca en tomas de decisiones compartidas. El principio de la justicia social se refiere a la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana. Somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Protege el derecho a la esperanza de quien está obligado a partir, garantizándole vías seguras y legales, condiciones de acogida dignas y procesos reales de integración. Promueve el derecho a permanecer en la propia tierra en paz y seguridad. Y propicia que las migraciones sean una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos. El desarrollo humano integral. Aquí me parece muy relevante, estuve buscando una imagen que tratara de representar justamente el bienestar del ser humano. Entonces, sí quiero llamar la atención sobre esta imagen que me encontré en internet, porque creo que es muy relevante, ¿no? ¿Sí? La raíz realmente del bienestar integral del ser humano está en la salud, en la seguridad y la protección y las necesidades básicas. Y de ahí emanan tres dominios principales en la imagen para su bienestar. Una vida sostenible, el acceso a la naturaleza, en el caso del medio ambiente, sí, el agua limpia y el aire limpio, la participación social y el dominio, perdón, nada más es hasta el agua limpia. Después, el dominio social se refiere a la participación social, a la familia y sus relaciones y a la comunidad. Y el económico ya nos está hablando de la educación y las habilidades, del balance entre el trabajo y la vida y de los ingresos y el bienestar y la riqueza para la gente. Y nos dice aquí la encíclica: el desarrollo humano integral es un proceso en el cual el crecimiento de las personas y de los pueblos abarca todas las dimensiones de la existencia y abre el futuro también a las generaciones venideras. El desarrollo humano integral es humano integral cuando se pone en el centro a las personas. El capítulo 3 se refiere a técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. El paradigma tecnocrático es uno de los apartados y dice: frente a la concentración de poder en el mundo digital, los grandes principios de la doctrina social se convierten en criterios para juzgar y discernir el nuevo escenario. La dignidad inalienable de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad y la justicia social. La inteligencia artificial es el siguiente apartado. Dice: la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, debe ser la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites. Las inteligencias artificiales modernas están más cultivadas que construidas. Los desarrolladores crean una arquitectura sobre la cual la inteligencia artificial crece. Las inteligencias artificiales no tienen una conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. El siguiente apartado se llama una ayuda valiosa que requiere atención, responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial.
Los actuales sistemas de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de energía y agua. Inciden de manera significativa en las emisiones de anhídrido carbónico y consumen recursos de manera intensiva. Es esencial desarrollar soluciones tecnológicas más sostenibles para reducir el impacto sobre el medio ambiente y cuidar de nuestra casa común. Esto de la casa común me encanta por su gran enlace con nuestra agenda común. El destino universal de los bienes significa encontrar modos de asegurar el acceso universal a las tecnologías y la formación. La subsidiariedad exige proteger la capacidad de las comunidades de decidir y corregir modelos algorítmicos. La justicia pide cuestionar las geografías del poder. Desarmar la inteligencia artificial no significa renunciar a la tecnología, sino impedir el dominio sobre lo humano. Significa hacerla discutible, refutable y habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida. La tarea de hoy no es solo ética o técnica, es ecológica en el sentido más radical, porque interpela una nueva dimensión de nuestra casa común. La responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial. No podemos considerar a la inteligencia artificial como moralmente neutra. Discutir el código ético debe someterse a criterios de la justicia social compartida, demanda marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios y una política que no renuncie a su tarea. El bien común significa encontrar modos de asegurar el acceso universal a las tecnologías y a la formación. Lo que no podemos perder. La calidad de una civilización se mide no por el poder de sus medios, sino por el cuidado que sabe ofrecer, por la capacidad de reconocer un rostro en el otro y no una función. Y ahora, perdón. Y cuando se refiere a las narrativas de fondo sobre el transhumanismo y el posthumanismo, nos dice que el transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. Y al posthumanismo lo define como plantear una forma de hibridación entre el ser humano, la máquina y el ambiente, hasta imaginar que atravesará el umbral en el que la humanidad se superará a sí misma, entrando en una nueva etapa evolutiva. Las conquistas de la ciencia y de la técnica desvinculadas del progreso moral y social terminan por volverse contra el hombre. Es necesario distinguir con claridad. Una cosa es integrar las tecnologías en una visión humana y relacional, y otra es dejarse guiar por un imaginario que desprecia el límite y promete una salvación puramente técnica. El límite, el corazón y la grandeza del ser humano es en nuestro ser donde encuentra lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad que sorprende incluso en medio de la oscuridad y el fracaso y la experiencia espiritual. El límite se manifiesta como dolor interior. La sensatez humana enseña a no negarlo ni eliminarlo, sino a integrarlo. La finitud, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre. El verdadero más que humano. El ser humano está llamado a trascenderse a sí mismo, no para huir de la realidad o despreciar el límite, sino para realizarse en el amor. Para un algoritmo, el error es algo que hay que corregir. Para una persona puede ser el inicio de un cambio profundo. El futuro de una persona no es calculable
si no está confiado a su libertad y a las relaciones que cultiva. Y aquí vuelve a referirse al caso de las dos ciudades y dos amores. La verdadera alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos modos de construir. Uno, un progreso que sirve a la persona y a los pueblos, o un progreso que los doblega a lógicas de poder. El capítulo 4 nos habla sobre custodiar lo humano en la transformación, la verdad, el trabajo y la libertad. La transformación digital nos pide redescubrir la verdad como bien común, proteger la dignidad del trabajo y salvaguardar la libertad frente a toda dependencia y mercantilización. La verdad como bien común es este apartado en el que nos refiere tres aspectos. Para que una sociedad tenga futuro, es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos y aceptamos con la conciencia. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades fundamentales. Quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen una notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. Es un poder que debe ser continuamente iluminado por la búsqueda de la verdad y el respeto a la dignidad humana. La comunicación y el imaginario colectivo. Quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen una notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. Es un poder que debe ser continuamente iluminado por la búsqueda de la verdad y el respeto a la dignidad humana por la cultura que genera. Por una ecología de la comunicación. Promover una ecología de la comunicación significa en los ámbitos público, establecer reglas que hagan más transparentes los criterios con los que se seleccionan y amplifican los contenidos y que protejan los datos personales. En el ámbito social y cultural, el fortalecimiento de los organismos intermedios. En la escuela y la familia, la creciente necesidad de una nueva conciencia educativa y la formación en el uso correcto y crítico de las herramientas digitales, la inteligencia artificial y las plataformas de compra e inversión. En la universidad es la integración de los conocimientos, formando tanto en la capacidad de conectar y fusionar saberes para interpretar tanto la complejidad como las técnicas de verificación de los hechos. Una alianza educativa para la era digital es el apartado. Y dice, educar en el uso de la inteligencia artificial implica educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. Es necesario educar a los niños, adolescentes y jóvenes en los entornos digitales para que aprendan a reconocer las manipulaciones, a defender su propia dignidad y a respetar las de los demás. El rol central de la escuela tiene los siguientes tres retos. El sociopolítico. Reconocer y sostener la contribución de muchas obras educativas que, aunque sean instituciones privadas, garantizan una acogida inclusiva a niños y jóvenes de todas las procedencias, incluso cuando las condiciones económicas de las familias no lo permitirían. Desde el punto de vista pedagógico, la organización de la escuela, los espacios, los métodos de evaluación y la propia figura del docente deben replantearse con vistas a una educación verdaderamente integral, abierta a todas las dimensiones de la persona. Es necesario favorecer la formación continua de los docentes a lo largo de toda su vida profesional para que sepan dialogar de manera positiva con las nuevas tecnologías, ayudando a los alumnos a hacer un uso responsable y crítico de ellas. Y desde el punto de vista del ámbito intelectual y sapiencial,
Es necesario promover una verdadera higiene. Aquí tengo una interferencia, déjame mover. De la atención, ritmos que incluyan silencio, estudio reflexivo, lectura, análisis ponderado, para no comprometer la libertad interior. En cuanto a la dignidad en el trabajo, en la transición digital y el valor del trabajo, nos habla sobre la doctrina social que ha llamado la atención. Perdón, ya me fui. La doctrina social ha llamado la atención sobre la protección de los trabajadores y la necesidad de combatir toda forma de explotación. El objetivo es ofrecer a cada persona las condiciones para vivir dignamente a través de su propio trabajo. La necesidad de seguir el ritmo de la tecnología puede erosionar el sentido de la propia capacidad de obrar de los trabajadores y ahogar las capacidades innovadoras que están llamados a aportar en su trabajo, por lo que es necesario diseñar sistemas centrados en la persona y no solo en su rendimiento. El problema del desempleo. El trabajo es una dimensión fundamental de la experiencia humana y un espacio de expresión de relaciones y de contribución a la comunidad, por lo que es necesario, primero, establecer criterios sociales para la innovación, a fin de que toda introducción de automatización y de inteligencia artificial vaya acompañada de medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores. Segundo, que las políticas activas hagan accesibles a todos la formación continua y las transiciones profesionales. Y tercero, una responsabilidad empresarial que incluya la calidad y la dignidad del trabajo entre los indicadores de éxito. Esto me parece verdaderamente fantástico. Economía que valore la dignidad. La libertad económica debe medirse en la función del bien común y de la dignidad de cada persona. Reconocer la creación de empleo digno y de valor como parte esencial de su servicio a la sociedad y no como una variable de beneficio. El desarrollo de parámetros y métricas complementarios al PIB es decisivo para mejorar la dignidad del trabajo, la prosperidad compartida, la reducción de las desigualdades y la protección del medio ambiente. Orientar la economía hacia la dignidad significa adoptar algunos criterios de actuación estables incluso en la era de la inteligencia artificial. En primer lugar, transparencia y responsabilidad. En segundo lugar, inclusión y acceso a los beneficios de la innovación. En tercer lugar, generar medidas de equidad, la fiscalidad, las protecciones sociales y las políticas industriales. Estos criterios no son un freno a la innovación, la hacen viable y humana. Por lo que respecta a la familia, sus condiciones sociales de la esperanza, la familia es un bien social primario afectada por el impacto devastador del desempleo y la precariedad en el tejido familiar. Para los jóvenes se necesita una creatividad política a favor del empleo que se sitúe en el centro de la familia y las nuevas generaciones. Hay que custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización. Estamos hablando en este caso de dependencia y control social en el apartado. Es urgente promover un uso de las tecnologías que refuerce la libertad humana, la educación en la sobriedad digital, la protección de los menores y la lucha contra los modelos que prosperan a costa de la vulnerabilidad. La libertad en la era digital es también un asunto público que exige normas claras, transparencias, vías de recurso y límites proporcionados al uso de las tecnologías invasivas para que la tecnología siga estando al servicio de la persona. Para romper las cadenas de la nueva esclavitud, nos menciona en este apartado que la lucha contra las nuevas formas de esclavitud constituye una prueba de fuego decisiva para el discernimiento ético de la inteligencia artificial y la transformación digital. Es urgente situar en el centro
la dignidad inalienable de todo ser humano y el bien común. La trata es una forma contemporánea de esclavitud y como una grave violación de la dignidad humana. Las nuevas esclavitudes se alimentan de cadenas económicas e infraestructuras digitales. Hay que actuar en varios frentes. Particularmente menciona tres. Una mayor transparencia de las cadenas de suministro, que las empresas y los inversionistas adopten criterios claros de verificación ética y exigir a las plataformas digitales que cooperen de manera responsable con las autoridades y con la sociedad civil para transformarse de espacio de depredación a espacio de protección, prevención y promoción de la dignidad. Una responsabilidad compartida significa que si la técnica se inscribe en un horizonte de sabiduría, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, justicia, fraternidad, vía instituciones capaces de regular y proteger, empresas que reconozcan en el trabajo y en la dignidad un criterio de éxito, organismos intermedios y comunidades educativas que reconstruyan la confianza y los vínculos, y ciudadanos que cultiven la responsabilidad, la sobriedad, el discernimiento y el sentido de la verdad, de la dignidad inviolable de cada hombre y cada mujer. En el capítulo 5, les recuerdo que son 5 capítulos, ¿sí? La cultura del poder y la civilización del amor. La revolución digital está modificando la gramática de los conflictos. La paz es una condición del bien común universal y una prueba para la madurez moral de los pueblos, y especialmente de los responsables en el gobierno. La civilización del amor en la era digital se denomina este apartado. Un proyecto exigente que traduce la caridad en estructuras de justicia, en dar cuerpo institucional a la fraternidad y en considerar al otro como un aliado necesario para la construcción del bien común. La inteligencia artificial debe servir para edificar esa familia humana universal, deberes compartidos donde la proximidad digital se convierta en una ocasión real de encuentro y de cuidado recíproco. La cultura del poder. En los tiempos que vivimos, se está consolidando una cultura del poder, relegando el bien común de la humanidad a un segundo plano y reduciendo el drama concreto de los pueblos en guerra a una variable secundaria respecto a los intereses estratégicos. La normalización de la guerra. La humanidad está cayendo en la cultura violenta del poder, donde la paz se presenta no como una tarea por asumir, sino como un intervalo precario entre conflictos. La humanidad cuenta con instrumentos mucho más eficaces y capaces de promover la vida humana para afrontar los conflictos, como el diálogo, la diplomacia y el perdón. La fuerza sin límites. El objetivo ya no es una victoria definitiva, sino la perpetuación del conflicto como fuente de poder y beneficios. Las armas y la inteligencia artificial. El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en el ámbito bélico deben estar sujetos a las restricciones éticas más rigurosas y al respeto de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida. El juicio moral implica una conciencia, responsabilidad personal y reconocimiento del otro como persona. Es de máxima importancia infundir valores y un juicio prudente en la programación de los sistemas artificiales que construimos, ya que estos pueden contribuir a un ecosistema moral en el que los seres humanos estén mejor preparados para escuchar su propia conciencia y en el que los modelos de la inteligencia artificial establezcan límites adecuados. Es necesario indicar criterios precisos de discernimiento, responsabilidad de discernimiento, entre ellos responsabilidad personal, el tiempo del juicio moral. La inteligencia artificial tiende a acortar los tiempos de decisión, la distinción y la protección de los civiles. Hay que frenar la carrera armamentística tecnológica
y asegurar una protección especial a los civiles y a las infraestructuras esenciales para su supervivencia. La crisis del multilateralismo. La cultura del poder surge también de la crisis del sistema multilateral. La construcción de la paz ha pasado a un segundo plano. La cooperación para el desarrollo, el desarme, la prevención de los Te voy a conflictos poner un logo, oye. Por ahí me de va a la asustar. confianza mutual han quedado relegados en nombre de las lógicas del poder. Un supuesto realismo político. Vivimos una época de notable ceguera espiritual y cultura. Lo que es verdaderamente irresponsable es la realpolitik, esta forma de realismo político que siembra en las conciencias y en la cultura la resignación ante una guerra ineludible y califica la paz y el diálogo como posiciones utópicas o irracionales que ignoran los riesgos en juego. La paz no es una esperanza ingenua ni solo una ausencia de guerra. Es fruto siempre posible de la justicia y la caridad. Construir la civilización del amor. El bien crece silenciosamente desde la tierra, con personas que protegen a los frágiles y abren caminos de reconciliación, y con las construcciones de la paz, sostenidos por una esperanza que da a la realidad un horizonte y una dirección. Todos podemos dar nuestro aporte, se llama este apartado. Cada uno está llamado a elegir si promueve la lógica de la paz con verdad, sobriedad, cercanía y cuidado. La civilización del amor nace de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces que hacen frente a la deshumanización. 5 vías de responsabilidad cotidiana. Desarmar las palabras. 2. Construir la paz en la justicia. 3. Asumir la mirada de las víctimas. 4. Cultivar un sano realismo. Y 5. Relanzar el diálogo y el multilateralismo. Desarmar las palabras. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. La paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en el que miramos a los demás, escuchamos a los demás y hablamos de los demás. Construir la paz en la justicia. Hay una estrecha relación entre la justicia de cada uno y la paz para todos. ¿Quieres encontrarte con la paz? Practica la justicia. Asumir la mirada de las víctimas. Dar espacio en la información y en la educación a la mirada y a la voz de las víctimas ayuda a tomar verdadera conciencia del abismo de maldad que encierra la guerra y en general toda forma de violencia. Hay que devolver a las personas afectadas la dignidad de ser reconocidas y escuchadas. Cultivar un sano realismo. El realismo auténtico no renuncia a cambiar el rumbo. Comienza por ver con claridad los intereses, los miedos, las limitaciones y las relaciones de poder, precisamente para calcular qué es posible lograr y con qué pasos. Relanzar el diálogo. Para construir la civilización del amor, debemos ejercitar el diálogo. A nivel político, es urgente pasar de la cultura del poder a una auténtica cultura de la negociación, en la que el diálogo y las relaciones diplomáticas se conviertan en la vía habitual para afrontar los conflictos. El método de la paz es el método de la negociación, del encuentro, de la convergencia, es decir, el método auténticamente humano. La necesidad de la diplomacia y el multilateralismo. Las organizaciones internacionales, en particular la ONU, siguen siendo instrumentos esenciales para promover una civilización del amor, al apoyar el diálogo entre las naciones, la solución pacífica de los conflictos, el desarrollo integral de los pueblos, la protección de las personas más vulnerables, el desarme
y el cuidado de la creación. Sembrar la paz. Orar y esperar. No nos cansemos de orar por una paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante, y de comprometernos a hacer la realidad en nuestras relaciones y en la sociedad. En la conclusión nos dice, debemos ser fieles a la verdad, invertir en la educación, cuidar las relaciones y amar la justicia y la paz. Es importante custodiar un corazón que ama la verdad, que desee lo justo y que busque la sabiduría. La obra de nuestro tiempo, debemos educarnos para considerar el mundo digital como un nuevo continente. La evolución de las tecnologías orientadas por la responsabilidad personal y colectiva constituye uno de los servicios más valiosos al bien común. Amemos la justicia y la paz. Las mismas tecnologías pueden buscar hacer crecer la equidad, la participación y el cuidado de la creación. El Magnificat. El canto de la esperanza, el Magnificat. Convirtámonos en tejedores de esperanza en nuestro mundo, compartiendo lo que somos y lo que tenemos. El tiempo de la inteligencia artificial puede ser un paso en que el espíritu haga madurar la civilización del amor en nuestras vidas, para que podamos testimoniar la belleza de una magnífica humanidad. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Bravo, bravísimo. Querida Concepción, profundo, grandioso, lleno de esa gran humanidad que necesitamos en estos momentos, lleno de el amor y bondad que mujeres como tú están dispuestas a brindar al mundo y hacernos crecer a todos con integridad, con compromiso y con muchísima, pero muchísima ética, como lo has nombrado, y con esa grandiosidad del ser humano que irradia y que por sobre todo está comprometida con la humanidad. Antes de pasar la palabra a Juan Carlos y seguir con todo este análisis, quisiera de verdad agradecer enormemente a Jan por estos espacios en donde nos ayudan a recordar nuestra misión como seres humanos y a alentarnos a seguir construyendo con integridad y con compromiso a esta humanidad. ¿Hay algún comentario que quieran hacer con respecto, Jan o Concepción, para agregar y posteriormente darle la palabra a Juan Carlos o a alguno de nuestros panelistas? Yo por mi parte lo que les puedo decir es que para mí fue una grandísima experiencia leerla primero en su conjunto y después trabajarla, ¿sí? Extraer lo que a mí en lo personal me llegaba muy profundo. Entonces, mi invitación para todos es que lo lean, la lean. Es obligatorio, seamos católicos o no seamos católicos, para entender por dónde vamos. En mi familia yo tengo laicos. Mi familia de mis padres es muy religiosa. Entonces decidí que este documento iba a ser un punto de unión con ellos y con mis amigos de todo el mundo. Y esa fue la razón por la que la trabajé, ¿sí? Y muchas gracias, Jan, por darme la oportunidad de compartir esta experiencia. Bien, gracias a ti, mi querida. Tengo muchas cosas que decir, pero por ahora voy a pasar a nuestro querido. Ok, gracias, mi amor. Bueno, entonces ahora tenemos como parte de esta integralidad y comentarios a nuestro querido Juan Carlos Mora Montero. Juan Carlos viene a ser parte de este equipo que está
siendo soporte, un equipo transdisciplinario que hemos venido intercambiando conocimiento, ideas, inquietudes. Bienvenido, Juan Carlos, a esta tu casa. Muchas gracias, querida Janet y querida Jan, em, admirada Doña Concepción. Debo decir que tengo una debilidad con Doña Concepción porque su sola voz ya me llega mucho. O sea, tiene una voz que en especial transmite mucha paz, mucha calma, ¿verdad? Y mucha esperanza. Y eso me parece que es una vocera muy buena para hablar de esperanza. Y yo soy un aficionado de las encíclicas, por cierto, ¿verdad? Entonces me ha encantado siempre estudiar las encíclicas y darme cuenta que hay algunas que efectivamente, como decía doña Concepción, van muy dirigidas a lo interno de la iglesia, pero hay unas cuantas que tienen un mensaje universal, ¿verdad? Es decir, y entonces yo estoy particularmente identificado con la encíclica del Papa Juan Pablo II, la de Razón y Fe, ¿verdad? Que me encantó, porque me parece que es un gran marco filosófico para los estudios de futuro y la perspectiva. Y por supuesto que la magnífica humanidad es ejemplar. Inclusive en el postulado 14, cuando yo leía, él habla directamente o se refiere directamente a la forma como planificamos y cómo evaluamos, digamos, el estado de la humanidad. Eso me parece que es muy relevante para nosotros. Yo debo decir sobre la magnífica Humanitas que siempre he tenido la preocupación y ha sido mi aporte en los grupos que he trabajado en materia de prospectiva, que la perspectiva no se convierta en una herramienta absolutamente instrumental, sino que sea una herramienta que además permita la reflexión filosófica sobre el futuro y la reflexión ética sobre el futuro. Y creo que lo ha puntualizado la doctora Concepción muy bien, como en esta reflexión que se hace ya en el 98 se había planteado en la otra metáfora, porque a esta vez la metáfora fue entre la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén. En aquel momento la metáfora eran las dos alas. Una ala es la razón y otra ala es la fe, decía en esta encíclica. Aquí en este planteamiento yo veo una gran enseñanza, veo un gran aporte a los estudios de futuros, a la perspectiva, al pensamiento sobre lo que aún no ha sucedido y es cómo pensar lo que aún no ha sucedido. Si se lo vamos a dejar a la fuerza de de la instrumentalización o tenemos una gran obligación moral y profesional nosotros de darle un sentido ético, ¿verdad? Y un sentido de esperanza a la forma como nos relacionamos con el futuro. Es decir, no podríamos entregar el futuro a decir como que las cosas van a ser determinadas por tendencias y y todo esto, sino que además debe haber una contribución adicional nuestra para insertar dentro de las conversaciones, dentro de los procesos donde facilitamos la construcción de futuros, el tema ético y el tema de la esperanza. Yo creo que viene demasiado bien la encíclica desde ese punto de vista analítico, ¿verdad? Desde esa perspectiva complementaria a la filosofía entre razón y fe que ya habíamos generado desde el 98. Y creo que eso es absolutamente relevante. Como dice doña Concepción, aparte de leerla, han de saber que igual que en otros lugares, nosotros aquí tenemos mucho tráfico, entonces la escuché dos veces, ¿verdad? Dura 4 horas, 30 minutos la lectura del audiolibro de la encíclica. Y hay elementos que le quedan a uno muy grabados, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de esa encíclica, yo creo que la tecnología, como has planteado muy bien, no puede analizarse como un elemento neutral en la construcción del futuro. O sea, ¿el futuro para quién? Es la pregunta de fondo. Es decir, entonces, creo que hay un elemento filosófico importantísimo que lo has mencionado y que se ha trabajado muy bien en la presentación que tiene que ver con el futuro. Claramente hemos dicho muchas veces, no puede ser
una predicción, ¿verdad? Es una construcción, pero las bases con las que construimos no pueden ser las bases de la Torre de Babel, justamente. O sea, no puede ser que construyamos para ver quién es mejor o quién lo hace mejor o quién llega más rápido o quién pone más elementos, sino más bien una reconstrucción a la Jerusalén mucho más, con mucho más participación, construcción colectiva y otros ingredientes que aporta la encíclica. Así que yo quedo pues maravillado con tu presentación y creo que les he comentado, ¿verdad? La universidad, estamos promoviendo desde la universidad hacer un seminario de un par de días sobre esta encíclica y la contribución a la formación de futuros, ¿verdad? Eso me parece que ya se le estamos dando forma y creo que es tan amplia, ¿verdad? La encíclica que uno podría pues trabajarla desde tantas aristas, pero eso es lo que nosotros vamos a tratar de aportar. Así que muchas gracias, Jan, por el espacio y la oportunidad que siempre me has dado y muy agradecido contigo, Concepción, por la paz que nos transmite siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y agradecer realmente, porque esto nos ubica, ¿no?, en un contexto realmente profundo y necesario, como parte de este diálogo, como parte de este compartir de información, aprovechando los recursos precisamente que tenemos de la eh, IA y el cómo estamos precisamente generando la información. Quiero hacer un repaso de cómo está encaminándose la información. Esto es un resumen. Y parte de lo que estamos a nivel de los cursos en la UCR con mis estudiantes, directamente con los estudiantes míos, generando eh, una data para que ellos se ubiquen en un marco global en donde debemos sacar el Magnificat Humanitas del contexto religioso y ponerlo como parte de nuestra instrucción como seres humanos. Y Concepción lo ha abordado de una manera grandiosa, Concepción. Y quiero pedirte permiso para poderlo llevar a mis estudiantes, respetando los derechos de autora tuya No, y por poderlo favor. compartir. Tan linda. Pero sobre todo, poderles brindar un documento tan completo y tan lleno de eh, amor, de bondad. Porque al ver tus diapositivas, eso es lo que recibí, con Gracias. muchísimo conocimiento. Y quiero rapidito, esto es más corto, y sobre todo mostrar la forma como la IA lo ha transformado yo utilizando el notebook. Y la verdad, súper urgente. ¿Qué lugar ocupamos en el mundo frente a toda esta revolución de la inteligencia artificial? Acompáñanos con la mente abierta porque lo que vamos a explorar hoy es absolutamente clave Está para entender este viendo. cruce entre nuestra humanidad y el ecosistema digital. A ver, para arrancar con el pie derecho, les explicamos que este video fue creado con base en la carta encíclica del Santo Padre León XIV, Magnificas Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Este superdocumento fue firmado en el Vaticano el 15 de mayo de 2026 y está publicada en vaticano.va. Toda nuestra narrativa de hoy viene directito de esa fuente, buscando desglosar las ideas de la forma más clara y amena posible. Y bueno, este es nuestro mapa de ruta rapidísimo. 1. La introducción. 2. El núcleo. 3. La brújula ética. 4. Luces y sombras. 5. Las nuevas esclavitudes. Y 6. La reconstrucción. Es todo un viaje, desde los principios más profundos hasta cómo nos impacta esto en el día a día. Empezamos con la sección 1. Introducción a Magnifica Humanitas. Para entrar en materia, la encíclica nos avienta una metáfora buenísima y nos pone frente a dos caminos. De un lado tenemos lo que llama el síndrome de Babel, o sea, una sociedad súper enfocada en el lucro, en hacer todo uniforme y digitalizado a la fuerza.
Y del otro lado está la reconstrucción de Jerusalén, que es la alternativa que busca la responsabilidad compartida, que celebra nuestras diferencias y pone al bien común en el centro. Básicamente, la humanidad entera tiene que decidir en qué tipo de ciudad queremos vivir, ¿no? Pasamos a la sección 2, el núcleo, la dignidad inalienable. Ojo aquí, porque la doctrina social de la Iglesia no es un texto ahí empolvado y estático, es algo vivo. Fíjense, desde Rerum Novarum allá por 1891 con la Revolución Industrial, pasando por muchísimos documentos hasta llegar a Magnifica Humanitas en 2026, es una respuesta que se va adaptando a los retos de cada época. Y pues ahora le tocó el turno a la inteligencia artificial. Y según el Papa León XIV, la dignidad ontológica de la persona es el centro de todo, es literal el límite absoluto. Hoy en día, donde pareciera que todo lo quieren convertir en un simple dato para vender, esta dignidad funciona como un escudo impenetrable contra esa idea de volvernos mercancía o de que nos manipulen digitalmente. El punto central es este: nuestro valor como humanos es incondicional e infinito. Punto. No se puede medir, no hay algoritmo ni métrica de productividad en el mundo que tenga la autoridad moral para decir este vale más que este otro. Tenemos dignidad por el simple hecho de existir y de ser amados por Dios. Es una idea súper potente, especialmente hoy que andamos tan obsesionados con optimizar y medir todo, ¿verdad? Llegamos a la sección 3, la brújula ética. Ahora, ¿cómo navegamos todo esto sin perdernos? Bueno, para que esta transición digital sea justa de verdad, necesitamos algo que llaman algorética, que es básicamente aplicar la ética a los algoritmos. Y esto se sostiene en 4 pilares fundamentales para no quitar jamás al ser humano del centro. Esos 4 pilares son muy claros. Primero, el bien común, para asegurar que la tecnología nos una y no nos aísle. Segundo, el destino universal de los bienes, o sea, que los datos, el conocimiento y las redes nos beneficien a todos, no nomás a unos cuantos. Tercero, la subsidiariedad, que es vital para evitar que los gigantes tecnológicos acaparen todas las decisiones, empoderando lo local. Y cuarto, la solidaridad, que nos pide una interdependencia humana real, nada de falsas empatías en redes vacías. Vamos a la sección 4, luces y sombras tecnológicas. Hay que decirlo como es. La inteligencia artificial proyecta luces súper brillantes, pero también unas sombras bien oscuras. Y un detalle crucial, la tecnología no es neutral ni toma decisiones morales por sí sola. Su inmenso poder depende 100% de cómo la gobernemos nosotros. Puede iluminarnos o puede oscurecer a la sociedad por completo. Porque claro, por un lado tenemos oportunidades increíbles como curar enfermedades o conectar al mundo de formas impensables. Pero del otro lado están los riesgos, como andar delegando decisiones importantes de vida a una máquina, o las famosas cajas negras que nadie entiende bien cómo funcionan. Y algo que casi siempre se nos pasa de largo, la gigantesca e invisible huella ecológica que exige mantener todo este poder de cómputo. Eso también pesa y mucho. Y todo esto nos lleva a un choque filosófico súper profundo. Por un lado, tienes el paradigma tecnocrático. Para esta visión transhumanista, el ser humano es como plastilina, pura materia prima. Ve nuestros límites como defectos que la tecnología tiene que arreglar y miden el progreso con puros datos. Pero del otro lado, el humanismo cristiano dice, a ver, alto ahí, ve nuestra naturaleza como un don sagrado. Nuestros límites no son un error de fábrica, son el espacio exacto donde nace la compasión, y el progreso verdadero solo cuenta si es un desarrollo humano integral. Y aquí llegamos a una alerta máxima, una verdadera línea roja que el Papa marca y que no se puede cruzar por nada del mundo: los sistemas de armas letales autónomas. Aquí el principio ético es clarísimo, no hay zonas grises. Ninguna máquina o cálculo matemático debe tener jamás, pero jamás, el poder de decidir quitarle la vida a un ser humano. Sección 5. Las nuevas esclavitudes. A ver, todos conocemos la parte bonita del Internet, ¿no? La comodidad de que la IA te responda rapidísimo, perfiles optimizados, la nube, todo suena muy inmaterial y mágico. Pero ojo, porque debajo de la superficie, en las raíces de este ecosistema, hay una realidad oculta de explotación que rara vez sale en las noticias. El texto desenmascara 3 cosas bastante tóxicas. Primero, el colonialismo de datos. Cómo se extrae información y minerales raros de forma súper desigual, pegándole más duro al sur global. Segundo, los millones de trabajadores fantasma. Gente real en condiciones súper precarias, revisando y moderando contenido espantoso todo el día para que los modelos de IA funcionen impecables para nosotros. Y tercero, la discriminación silenciosa de los algoritmos que, de la nada, excluyen a alguien de un crédito o un empleo sin que la persona ni siquiera se entere de por qué. Toda esta extracción invisible nos pega en el día a día. Nos enfrentamos a un ecosistema laboral que nos quiere imponer una dictadura del rendimiento.
mediante vigilancia constante, perdiendo de vista que la economía debe valorar nuestra dignidad. Además, la encíclica nos hace un llamado urgente a proteger nuestra libertad interior. Nos recomienda cultivar algo llamado silencio cognitivo, frente a tanta sobreestimulación, y armar una alianza educativa para que verdaderamente tengamos pensamiento crítico frente a todo este ruido digital. Finalmente, llegamos a la sección 6, la reconstrucción de Jerusalén. El objetivo máximo de Magnífica y Humanitas es una invitación súper abierta a edificar una civilización del amor en esta era digital. Y seamos honestos, esto no va a pasar por arte de magia ni por inercia. Nos exige lo que el texto llama una corresponsabilidad valiente, o sea, ponernos las pilas para que la tecnología de verdad se diseñe para servir a la humanidad en vez de dominarnos o vendernos como datos. Y para ir cerrando este análisis, nos quedamos con el que tal vez sea el verdadero reto ético de nuestra generación. ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos frente a toda esta revolución digital? Es una pregunta profundísima que nos deja pensando sobre cuál es nuestra responsabilidad personal y colectiva en la construcción de este nuevo mundo. Para concluir, les informamos que se puede consultar el texto de la carta encíclica del Santo Padre León XIV, Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial del 15 de mayo de 2026 en Vaticán.va, y que este video fue generado por laicos en la vida pública utilizando inteligencia artificial. Ok, quiero... Bravo, muy bien. Esta información la comparto de manera de introducción a los chicos para que ellos se ajusten y abran su mente, mucho más, ¿ves? Entonces, ya con esta manera, ellos abren su mente y ya empiezan a construir. Y como parte de este ejercicio, ahora cerrando el curso, en sus exposiciones, en los seminarios, precisamente tomaron en cuenta la situación de la Nueva Jerusalén. Y no sé si han oído, precisamente en las redes hay una fuerte circulación de la Nueva Jerusalén y cómo esta situación que se dio de los terremotos ha incidido a que pensadores de todo tipo estén hablando que precisamente La Guaira surge como un proceso de análisis con esa Nueva Jerusalén. Um, Sin embargo, yo quiero centrarme en cómo poder tomar en cuenta esta magnífica humanitas para construir una sociedad realmente llena de amor por el prójimo, llena de amor por cada ser humano que está sufriendo en este mundo. Y analizando la complejidad, la multicomplejidad que tenemos en la actualidad, creo fundamental poder hablar de orientar las acciones para una reconstrucción conjunta, una reconstrucción basada en la ética, en los estudios reales de que sí se debe hacer y qué no se debe hacer. Y dentro de este contexto, el grupo que estamos trabajando en Venezuela, Tierra de Gracia, eh, nos estamos poniendo al día porque hay una fuerte discusión de cómo poder reubicar a las personas que han perdido sus casas, poder ver la posibilidad en este contexto de Magnífica Humanitas, apoyarnos en la tecnología, en estos GPS interconectados a nivel mundial, el LIDAR, para poder evaluar las condiciones que hay precisamente actualmente en La Guaira. Y ha surgido como una herramienta fundamental de apoyo todo lo generado a través de la inteligencia artificial y todo lo generado técnicamente para poder hacer estos análisis edafológicos, geográficos, geológicos. Porque las instituciones que están colaborando, y en esto tengo que agradecer infinitamente a México, a Estados Unidos, a Costa Rica, Colombia, Chile,
que fueron los primeros, y conjuntamente con Francia también, que fueron los primeros en llegar a dar el apoyo humano para poder sacar a estas personas. Y en este momento todavía estamos, digo estamos porque tengo mi familia ya metida, eh, rescatando cuerpos. La ONU ha hablado en el principio de unos 100 a 120.000 muertos. Solo se han podido rescatar 4.100 a esta mañana. Esta mañana a las 6 de la mañana, el reporte que tengo, quizás ahorita hayan más. Pero, y se está creando dentro de este contexto un cementerio común en esa zona y organizando toda esa información, quiero exponer que es fundamental poder utilizar todas las herramientas de innovación que tengamos a mano en este momento para realmente proyectar la humanidad que queremos. Y agregando y quizás empatando con esto, quiero traer a colación algo muy importante del por qué considero que donde están enterradas estas personas no se debe construir de nuevo casas, sino que hay que reubicar. Y es el ejemplo que tenemos de Armero, por allá en el año 85, cuando en noviembre de 1985 el volcán del Ruiz hizo erupción y se creó un lahar y generó una muerte de más de 25.000 personas. Entonces vino todo un proceso de revisión, de políticas, de ver si se reconstruía. Y a través de un gran regalo que se hizo, eh, Juan Pablo II, que era papa en ese momento, declaró a Armero Campo Santo, ¿sí? Y eso ayudó a tener una visión diferente, ayudar a reconstruir la comunidad de una manera diferente, porque precisamente toda la zona de Armero, por ser declarada Campo Santo en este momento, es un sitio de reflexión, sobre todo en homenaje a esos muertos. Y traigo todo esto a colación porque precisamente parte de los grandes análisis que se están haciendo en La Guaira es con eh, drones inteligentes haciendo medición de todas esas capas que están por debajo de esos edificios que cayeron. Son suelos que han estado bajo un proceso de licuefacción bastante grotescos, bastante intensos, y siento que este llamado de la Magnífica Humanitas, de poder utilizar esta herramienta para el beneficio de la humanidad, este es el espacio importante que se puede dar en Venezuela. Los uno, porque pues estoy todavía de duelo y creo que poder sacar lo mejor de esta encíclica y apoyándonos en una herramienta que ha sido utilizada y está siendo utilizada de muchas formas, la vamos a utilizar y la debemos utilizar para reconstruir y ayudar a la humanidad que tanto amamos. Y agradecer infinitamente la contribución de cada uno de ustedes. Y el amor, porque para esto y para estar aquí hoy es amor, porque es esa sensación que siento, cariño, amor, bondad. Gracias. Gracias, querida Janet. Es un momento para enviarte nuestras condolencias por el tío que perdiste y por tus parientes que perdieron todo y que están viviendo lugares temporales. Otros parientes que están en su casa, pero tienen que reconstruir parte de su casa. Sí. Entonces, estamos contigo, estamos con todos los venezolanos. Yo creo, y yo he visto que tenemos un grupo que está haciendo lo que dice el Dalai Lama, partiendo la responsabilidad. Uh-huh.
Y bueno, para cerrar esta presentación de mi parte, ay, querida Jan, tengo solo proyectar una imagen con que fuimos trabajando, parte de ese análisis que pudieron hacer los estudiantes desde un enfoque de desarrollo, de crecimiento, de, de poder generar ese respeto, ¿no? Hacia el conocimiento del Magnífica, porque pues los chicos son, en su mayoría, son estudiantes que muy poco pues comparten la religiosidad y precisamente voy aquí toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla para poder ubicarme en la presentación. Ok. Entonces, precisamente semanalmente se les dio 2, 3 diapositivas por grupo, pero esta es importante porque tenemos que, con esa presentación que nos hizo hoy Concepción, reforzar precisamente que dentro del mundo de la IA, el Papa nos indica, nada es inmaterial o mágico. Cada respuesta parece inmediata y perfecta y proviene de una larga cadena de mediaciones, de una extensa red de recursos naturales. Lo reforzaste muy bien, estimada Concepción. Viene de infraestructura energética y sobre todo de las personas, que como vimos tanto en tu presentación como en el video que yo les comparto a los chicos, muchas personas de manera oculta, de manera casi esclavizada, están trabajando para generar la información de la inteligencia artificial. Una parte significativa del funcionamiento de la economía digital se sustenta en el trabajo silencioso de millones de seres humanos, empleados en actividades poco visibles, pero esenciales. Etiquetado de datos, moderación de contenidos, a menudo pésimos, a menudo realmente que no tienen ningún valor, pero que es parte. Y entrenamiento de modelos, porque es para eso está la IA, copiando y proceso y aprendiendo de esos modelos. Y en muchos casos se trata de jóvenes, en su mayoría mujeres, que trabajan duro a cambio de mínimas remuneraciones. Entonces, quiero cerrar mi participación llamando a la reflexión, que podamos llevar una información oportuna, eh, bastante eh, clara a todas las personas que están involucradas en este proceso de la comunicación consciente y hacer que todas las personas que estén al contacto nuestro, esa comunicación consciente, el conocimiento consciente de los compromisos que tenemos que asumir y de los compromisos que como humanidad estamos haciendo a través de estos espacios de diálogo, construcción, de amor profundo. Gracias. Lo abrimos para otros comentarios. Sí, por favor, por favor. Vi un corazoncito a Guillermina, pero no veo a Guillermina, ya va. Ya te vi. Abrimos micrófonos. Micrófono. Bien, ¿se escucha? Sí. Ok, gracias, Daniel. Bueno, primero, desde luego, felicitar a Conchita. Efectivamente, un trabajo muy necesario y muy bonito, muy bien hecho. El otro punto, si viste en el chat, Conchita, por ahí dijeron, qué bonito estuvo lo de Janet, pero lo hubiera dicho Conchita. Bueno, es importante también este trabajo que hace Janet y el conocimiento que tienen que tener los jóvenes, que ya Sí, muchos... lo quise mostrar.
Lo quisiera mostrar para que vean. Ujú. Y es que muchos ya no se acercan a este tipo de religión, pues, ya Sí, están más alejados, ya sí, no tiene el impacto que tenía antes la religión y la formación religiosa que tenían los chicos. Creo que lo que ha hecho este Papa es excepcional y se han dado cuenta efectivamente que ya la situación del mundo ha cambiado mucho. La reconstrucción de Jerusalén tiene que darse en otros términos, no en los de siempre, y que nos van poniendo siempre esta situación entre los dos frentes. Yo veo que la IA nos puso indiscutiblemente entre un frente y otro, ¿no? El frente de eh, esto nos va a dar nueva vida, las tecnologías van a hacer una humanidad diferente frente a la otra. Las tecnologías con abuso pueden ser manejadas para superar al ser humano, pueden ser negativas, nos van a alejar como seres humanos. De por sí ya el celular nos aleja de nuestra propia familia. Imagínense ahora con todas las nuevas tecnologías ahí presentes, nos van a alejar dos caminos, ¿no? Efectivamente, esos dos caminos, te vas por Babel, que podría ahí encontrar el razonamiento, la información, muchas cosas, pero también ahí están metidas las emociones, en donde uno tiene que tomar la decisión de que me voy por el lado de la civilización del amor o de alguna manera esta parte no nos va a alejar en vez de ayudarnos. Y creo que este tipo de eventos, qué bueno que lo organiza Jan, son eventos que nos van acercando, nos acercan, nos acercan a las otras redes. Estamos tejiendo, dice su canción final, y efectivamente necesitamos tejer, porque es la única manera en que ahora de abajo hacia arriba podamos hacer un mundo diferente, un mundo integrado por muchos de nosotros, independientemente de nuestras situación que hayamos tenido en algún momento. Creo que tenemos que entender eso y que ahora estamos juntos y que vamos hacia adelante. Gracias, gracias por todo esto. Gracias, gracias Juan Carlos también por tu síntesis. Y estamos pues, estamos tejiendo ya. Gracias, gracias Janet. Eso sería todo. a usted, mi querida doctora Guillermina. Y como parte de esta realimentación, em, sabemos que tenemos varios participantes y sé que en el caso de Lidiet siempre nos aporta muchísimo. Lidiet, un abrazo grande. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aquí estoy un poquito coja, con bastón y todo, pero bien, superándome. Muchísimas gracias. Realmente estoy conmovida de toda esta información, de todo lo que tenemos como herramientas aquí a la mano para poder hacer cada día mejor nuestro trabajo, ese compromiso, esa responsabilidad, esa sororidad que a pesar de que muchas veces sentimos que los recursos no son escasos porque perdemos como el norte, Mm. estamos llenos de recursos y llenos de oportunidades en un mundo tan incierto, tan convulso y con tantas situaciones que nos hacen cada vez más fortalecernos internamente. ¿Para qué? Para que esa capacidad de resiliencia, esas palabras que expresaste, Janet, que estoy absolutamente en un estado de solidaridad total con el pueblo venezolano y con todos los pueblos del mundo, porque no nos merecemos estas injusticias y estas situaciones producto de un cambio climático que está arrasando con un continente que se merece un mejor cuidado. En estos momentos hay incendios terroríficos en el sur de España
con graves consecuencias hacia la población civil, y esto es producto del cambio climático, de estos excesivos calores y esta situación. Y aquí, por ejemplo, en el Caribe, en Costa Rica, ya vamos por la 20ª tormenta tropical, donde hay poblaciones en alerta amarilla frente a los riesgos de las inundaciones, como es el caso del río Sarapiquí. Por lo tanto, estamos viviendo en un continente, ya no estoy hablando ni de un país, ni de una región, ni de un solo continente en específico, sino un planeta amenazado. Y todo esto que se explica hoy realmente me conmueve porque nos abre el camino de la esperanza. Siempre lo hemos manifestado, pero a veces como que lo perdemos. Así que muchísimas gracias, Concepción. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Janet. Y esto es para seguir estudiando y ver cómo lo ponemos en práctica. Es que tenemos que aprendérnoslo y decir, coincidimos en todo. Gracias por la oportunidad del micrófono y buen día. Y gracias, Jan, por esta magnífica trabajo que haces siempre. Te quiero mucho. Beso. Oye, Janet, aquí tienes un joven que es Daniel. Eso le iba a pedir, usted me ¿Sí? adivinó. Mi ¿Sí? querida Concepción, me adivinó mi pensamiento porque estaba mirando la aurora boreal que tiene Daniel y dije, "Ay, le voy a preguntar a Daniel sus comentarios. Daniel, bienvenido, un gran abrazo. Y gracias, Lidiet. Muchas gracias, Janet. Bueno, primero que nada, Janet, pues me sumo a mandarte un abrazo como lo han hecho todos. Creo que todas las naciones en algún punto tal vez hemos vivido pues desastres naturales que han impactado socialmente y nos han quitado personas y lugares y es algo que no tiene palabras, ¿no? Y pues nos sumamos contigo y con los desastres que están pasando en el mundo. Segundo, pues agradecer a Jan y a Concepción por la oportunidad de estar en este espacio. A Jan también porque me invitó a dar una final reflexión tal vez de este ciclo que termina. Y bueno, pues escribí algunas palabras al respecto a lo largo de este ciclo y bueno, con una muy buena planeación tanto de Jan y las y los colegas, el programa mostró una evolución pues muy coherente, ¿no? Desde los fundamentos de la prospectiva hasta desafíos filosóficos y éticos que han surgido, que plantea pues el acelerado desarrollo tecnológico que estamos viviendo en estos momentos. Temas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, gobernanza anticipatoria, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y tal vez ya en algún punto empezamos a considerar tecnológicos y la desigualdad. Bueno, pues creo que todas estas presentaciones, participaciones convergen en una misma pregunta: cómo orientar el cambio tecnológico hacia futuros más justos, sostenibles, y creo que el sello, pues mucho de la fundación y de las personas que están aquí es humanos, ¿no? No solamente los anteriores. Y bueno, en un contexto mundial marcado por transformaciones geopolíticas, sociales, tecnológicas cada vez más profundas y más complejas, la perspectiva deja de ser únicamente una herramienta, pues justamente para anticipar escenarios, algo que predice y se convierte en una capacidad estratégica para tomar, pues digamos, decisiones responsables frente a la incertidumbre de estos tiempos tan posnormales. Como una responsabilidad que tenemos realmente, ya no solo con nosotros, ¿no? Sino con futuras generaciones. Y bueno, pues nos encontramos en este momento, en un momento crítico, porque las actuales revoluciones tecnológicas, pues pueden funcionar para dos lados, ¿no? Pueden funcionar como un trampolín para el desarrollo humano, impulsando el conocimiento, el bienestar, dándonos nuevas formas de cooperación, o pueden funcionar del otro lado, convertirse en una trampa social, política, económica, que justamente profundice desigualdades, que concentre el poder, que erosione nuestra capacidad de distinguir pues lo que es verdadero y lo falso, ¿no? Un poco hablemos y, bueno, yo soy muy fanático de las distopías, pero no nos damos cuenta qué tan fácil es caer en una, ¿no? Qué tan fácil realmente la verdad se convierte en algo tan falso, la posverdad.
Y creo que estamos en este momento en que tal vez ya muchas veces un video de inteligencia artificial ya no podemos ni siquiera distinguir si es verdad o si es falso. Bueno, y pues la proliferación de esta desinformación, contenidos justamente sintéticos, narrativas construidas sobre falacias o sesgos, y pues la creciente dificultad, de nuevo, para verificar la autenticidad de la información que se ve, pues representa uno de los mayores desafíos, a mi parecer, de nuestra época. Entonces, ya lo hemos revisado muchas veces aquí, muchas personas han expuesto sobre esto, pero pues sin una gobernanza adecuada y una reflexión que realmente sea ética y que sea profunda, pues estas dinámicas podrían tardar generaciones en revertirse, si es que se pueden llegar a revertir. Bueno, y en ese sentido, el cierre con la presentación que hizo Concepción, como siempre, magnífica, sobre Magnífica Humanitas, pues resulta especialmente significativo. El llamado a preservar la dignidad, la libertad, la centralidad de la persona, pues nos debería de recordar que el progreso no puede medirse exclusivamente por la sofisticación de nuestras tecnologías. Ya en algún momento hacían el comentario, no todo se trata únicamente de estadísticas y de números, somos una sociedad pues humana, sino también debe de medirse por la capacidad de contribuir al bien común y pues fortalecer a aquellos que justamente nos hace humanos en un momento en el que comenzamos, pues ciertamente a delegar cada vez más decisiones a sistemas inteligentes, donde incluso pues nuestra relación con la verdad de enfrentar nuevos desafíos, ya lo mencionaba un poco, creo que la reflexión ética deja de ser como un complemento para convertirse en una condición central, ¿no? Indispensable del desarrollo humano que tenemos que poner, pues de nuevo, en el centro. Y la pregunta fundamental, que es una pregunta que me gusta mucho, que muchas futuristas, muchas personas de aquí utilizan, pues ya no solamente es ver qué futuro somos capaces de construir, ¿no? Sino qué tipo de humanidad queremos preservar, fortalecer y pues justamente proyectar hacia ese futuro. Este ciclo se me hizo magnífico, todas las personas que participaron, que dieron sus presentaciones, es muy enriquecedor estar en este espacio con personas tan preparadas, pero más allá de la preparación, más bien con personas tan humanas. Creo que eso es indispensable. Y pues nuevamente agradecer a Jan y a Concepción por este espacio y a todas las personas que desde su trinchera están haciendo, pues, digamos, la forma en la que pueden impactar, ¿no? Buscando estas semillas de cambio. Y pues creo que eso sería todo y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Daniel. Excelente y felicitaciones precisamente por certificarse como asesor de la IAG en políticas públicas y gobernanza anticipatoria a nuestro programa de Desafío Ya. Ya Jan nos lo colocó en el chat y bueno, ahora haces tus palabras de cierre en esto. ¿Algún espacio quisiera llamar, no sé, a cuáles de nuestros participantes quisiera hacer? Tenemos unos minutitos eh, para poder hacer un cierre magnífico, haciendo honor al Magnífico Humanitas. No te escuchamos, Jan. Quisiera sugerir, Ajá, escucho, ya, Malisa de Francia, de Martinique, por favor. hacía algunas impresiones. Pero Yo como decía que estoy muy contento compartir este momento con vosotras y que claro que los valores que he escuchado, no sé, porque las realidades actualmente me parecen tan tristes con las guerras, con las malas decisiones que
son valores que sí crecí mucho con una educación muy parecida, muy católica, muy de solidaridad, de amor, pero bueno, que eso me afecta mucho ver que hay unas personas que siguen pensando de esta forma, pero me siento ahora tan alejadas de estas ideas que sí son ideas de construcciones, de diálogos, de amor, al final lo que realmente nos da nuestro sentido de vida, de nuestra poca misión que tenemos en la tierra y que desgraciadamente se ve arruinados por malas decisiones y nos quedamos como en un trauma que nos impide pensar como seres humanos y realmente la transición se hace de esta forma, con alejarnos de lo que nos hace humanos. Y verdad que estar aquí, eh, no sé, que me hace recordar que pensaba así y que hay esperanzas, claro, porque sin esperanzas ya estamos vivos pero muertos. Veo que hay esperanzas, voy a decir, pero concretizarlo en la realidad y de lo que, del mundo que que nos han podido imponer, voy a decir, porque estamos como dominados por unas decisiones que y somos cómplices porque detrás de la televisión, de una pantalla, lo vemos todo sin poder hacer más, mientras que somos humanos y lo único que podemos hacer es ayudar, decir unas palabras de consuelo, de ayuda, pero resulta que la finalidad siempre es el dinero y la voz del más fuerte y se olvidan los valores y de saber que existe a un Dios, que hay algo más sagrado en nuestro cuerpo, en nuestras almas. Y bueno, el mensaje que tengo al escuchar esto es que veo que hay esperanza y que hay que creer, seguir creyendo hasta el final a pesar de todo, tener fe. Gracias. Muy bien. Hermosa, Malisa. Gracias. Hermoso, hermoso. Has hablado una palabra hermosa, esperanza. La esperanza que nos llena de muchísima resiliencia. La esperanza que nos llena de fortaleza para seguir adelante. Diego, Y la esperanza va unida al amor, al cariño, a la integridad, a hacernos más fuertes. Unidos somos más fuertes. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Creo que todos estos acontecimientos a nivel mundial nos están llamando a reformularnos como seres humanos y a revisarnos por dentro y ayudar a revisar a nuestros seres humanos más cercanos, porque proyectamos lo que somos y la humanidad está viviendo lo que la humanidad le está proyectando los líderes mundiales. Entonces, creo que dentro de este marco energético que además manejamos con conocimiento, con criterio, con dignidad, poder proyectar esta energía
de amor, de esperanza, de fortaleza, de ética, de empatía a los gobernantes del mundo es fundamental. Y por supuesto, también con muchísima fortaleza le pido al Creador Todopoderoso que saque los malos y que ponga quien debe estar bueno orientando a estos países, a estas comunidades, a nuestras personas, porque son también ciudadanos de este mundo hermoso. Como decía el Papa Francisco, en esta casa común somos todos uno y el uno somos todos. Entonces, ir construyendo. Han sido momentos interesantes lo que en estos últimos 15 días han pasado, más que interesantes, rudos, pero he tenido un gran apoyo por parte de ustedes y de muchas personas. Y yo sé que este espacio de construcción que hoy, con gran compromiso, conocimiento e integridad, nos ha presentado Concepción, nos va a permitir, y pido permiso de nuevo, Concepción, porque lo voy a usar con tu presentación, con los estudiantes que tengamos. Creo que tenemos un material muy bueno, muy relevante. Creo, y creo que Guillermina me entendió bien, este que se generó por IA es importante para que los chicos que están desconectados, ¿sí? Se anclen. Y después vendría este de Concepción en donde ya lo centra, lo encamina, lo instruye de una manera amorosa y como esa voz hermosa que tienes, Concepción, y tu elegancia. Entonces es esa la forma que tenemos que empezar a llegar a los más jóvenes, a los chicos que están precisamente más desconectados de esta realidad, que viven yo les digo, viven en una burbuja y después se dan ese golpe fuerte cuando salen a una sociedad que los enfrenta. Querida Jan. Una cosa que dijo Concepción, que creo que es súper importante que lo incorporemos, es la relación de la Magnífica Humanitas con nuestra agenda y también los objetivos de desarrollo sostenibles. O sea, mi agenda común lo tengo aquí en el panel, que ando por la casa cuando lo necesitamos. Tenemos 4 años trabajando desde que salió y todo el mundo sabe que cuando viene aquí esta cosa sale para que podamos conectar la conversación con la agenda común. Como dijo Lili, tenemos muchas herramientas, tenemos los instrumentos de paz y quizás no estamos usándolos al máximo. Y eso es el trabajo de un grupo como este. Quería mencionar que hemos decidido postergar por un mes el lanzamiento del tercer ciclo. Ese ciclo se llama Humanidad en Ascenso y lo va a inaugurar Luis Ragno. No hay mejor persona. Pero lo hemos pasado en vez del 1 de agosto. Vamos a iniciar el 5 de septiembre. Y eso nos va a dar un mes adicional para completar un trabajo que estamos haciendo para Venezuela. Una serie de videos de apoyo psicosocial. Cada uno de ustedes va a ser invitados a compartir su voz en videos. Tenemos guiones. Hemos trabajado desde el terremoto en Haití en enero de 2010, pero estamos ahora con bueno, quiero decir más, querida Janet, siempre tu moderación, su expresión
Concepción nos deja llenos, tanta nueva sabiduría, gracias primero a Papa León, que ha hecho realmente un trabajo magnífico, que nos llega a cualquier punto de lo Bravo, bravísimo. Abrazo a todos, que esta semana que viene sea productiva, por sobre todo tengan la sabiduría, la salud y la integridad de seguir con sus principios y su gran ejemplo para la humanidad. De verdad, un profundo sentimiento de afecto por cada uno de ustedes, un gran también sentimiento de solidaridad con sus propuestas, con sus ejemplos, porque se han convertido en ejemplos para mí, con su fortaleza, y también desearles que tengan la dicha y la alegría de seguir compartiendo con sus seres queridos, con los seres más cercanos. El presente es un regalo, por eso se llama presente. Un gran abrazo y si hay algún otro comentario antes de cerrar, se lo agradecería a todos. Y si no, música maestro. Querido Giovanni.